Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que el señor ministro de Educación y el viceministro de Hacienda deberían en su exposición resolverle varias inquietudes a la opinión nacional, y por eso yo quiero hacer una especie de contexto, porque este año, el 31 de diciembre, vence los efectos del acto legislativo 04 del 2007. De tal suerte que para el año entrante hay un gran interrogante. Esa fórmula de crecimiento de los recursos de la educación que ha sido aplazada durante 16 años, aplazada con dos versiones, una del acto legislativo 01 y otra del acto legislativo 04. Y la pregunta es, ¿alcanzan los recursos que se calculan para el año entrante con la fórmula nueva? La fórmula sin estrenar desde hace 16 años. Entonces me parece pertinente, señor presidente, hacer una especie de contexto muy rápido. En primer lugar, afirmar que hasta el año 2001 en Colombia existió algo que se llamaba el situado fiscal, pero también existió algo que se llamaba las participaciones municipales, y eso era lo que traía la Constitución del año 91. Si sumamos lo del situado fiscal, que era el 24.5% de los ingresos corrientes de la nación, y le sumamos lo de la participación a los municipios, nos da entonces, que era del 22%, nos da 46.5% por esos dos conceptos de los ingresos corrientes de la nación. Y de los dos conceptos salía dinero para la educación. Por ejemplo, del situado fiscal salía el 60% de ese situado fiscal para educación, pero además se dejaba un 20% para salud y un 20% para repartir entre salud y educación. Pero además de las participaciones municipales, se dejaba como mínimo el 30% de esa participación municipal para la educación. Esa fórmula que existió hasta el 2001 fue abruptamente cambiada. Al hacer un cálculo de cómo se comportaría estos dos conceptos al 2015, podemos encontrar al 2015 porque es la fecha en que tenemos los datos para hacer los cálculos precisos. Al 2015, lo que se recogía por estos dos conceptos debería ser de 54.4 billones de pesos. Una cifra absolutamente inferior a lo que se recogió con la nueva fórmula de los actos legislativos. Pero también decir, señor presidente, señores ministro y viceministro, que Colombia, que la educación perdió del 2001 al 2015 80.87 billones de pesos. Es decir, aquí hay una tragedia financiera para la educación, y eso lo dijimos desde el año 2001, cuando el magisterio colombiano se tuvo que movilizar contra la desaparición del sistema, o mejor, del situado fiscal. Yo quiero ir dejando este tipo de planteamientos.
Porque hoy se habla de Colombia la más educada, y todos queremos que Colombia sea la más educada. Yo soy el primero en luchar porque Colombia sea la más educada. O sea, no puede ser una consigna solamente gubernamental, debe ser un propósito nacional. Pero Colombia la más educada significa que tenga una educación bien financiada, no una educación desfinanciada. Colombia la más educada significa que haya una cobertura ideal, que haya una calidad de la educación. Y entonces uno se pregunta, ¿Colombia es la más educada con 1,5 millones de niños de 3 y 4 años por fuera del prejardín y del jardín? Colombia la más educada con doble y triple jornada educativa. Colombia la más educada con 2 millones de niños yendo a la jornada de la tarde. Colombia la más educada sin tener garantía de un bachillerato rural de amplia cobertura. Entonces, cuando uno observa los propósitos del gobierno y recuerda la historia de la financiación de la educación, pues entonces uno dice, no hay un propósito de Estado. Cuando se recorta a tal extremo de 80 billones, ministro, se le recortó el presupuesto, lo que debería ingresarle a la educación. Entonces le preguntamos a la doctora Gina, hace unos días, ¿cuánto valía hacer la jornada única? Y nos respondió 16.3 billones de pesos. Ahora miraremos ese tema. Pero hay inquietudes como estas. Del año 2008 al año 2016, con las fórmulas transitorias nuevas para calidad y cobertura, se recogió adicionalmente a la fórmula de crecimiento de los aportes para la educación. Esta cifra que voy a dar no hace parte de la base sobre la cual se haga el cálculo para el siguiente año, y me refiero a ese 1.8% adicional en la fórmula transitoria, porque la fórmula en los últimos años, 8 años, fue inflación más el 4, más el 3,5 y hoy más el 3%. Así creció los aportes para educación. Cuando yo hablo de este 1.8 adicional, una cosa de gracia, ahí se recogieron 3.574.862 millones de pesos, que sirvió para cobertura y para calidad. Y ese 1.8% desaparece ya para el año entrante. Entonces una primera pregunta es, ese hueco de 3.5 en estos años, que para el año pasado fue de 606.000 millones de pesos, porque cuando hablo de 3.500.000, de 3 billones y medio, estoy hablando de los 8 años, pero es un hueco de 606.000 millones de pesos que dejaría de percibir para este año. Pero igual, para primera infancia, doctor Ángel Custodio, de esa fórmula transitoria se le entregó al país para primera infancia 1.461.000 millones de pesos, que también va a desaparecer. Va a desaparecer porque ahí termina el efecto de ese acto legislativo 04. Podemos afirmar entonces que mientras el presupuesto de la educación pareciera que crece en términos de los pesos, lo que se asigna para educación en términos, comparándolo con el PIB, va en un franco descenso. En un franco descenso. Y aquí recuerdo entonces las palabras de los sabios que escribieron el informe de Al filo de la oportunidad, y que colocaban como referente los países desarrollados del mundo, o los países en proceso real de desarrollo, de que se le debe establecer el 7% del PIB para educación.
y se atrevieron a decir que era casi que obligatorio que en el plan decenal de educación, en el primer plan decenal de educación, debería colocarse el 2% del PIB para la ciencia, desarrollo de la ciencia y la tecnología, y hoy escasamente se llega al 0,004% del PIB. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, estamos en un momento especial, porque por un lado, se termina el segundo plan decenal de educación, señor ministro, que todavía no se ha hecho una evaluación real ni se ha hecho pública la evaluación. Ojalá que no vaya a suceder lo que ocurrió hace 10 años, que el ministerio contrató a una universidad para que hiciera una evaluación y terminara esa evaluación recomendando más neoliberalismo, más privatización, más APPs, más destrucción del Estado, más desarrollo del mercado. Ojalá que esa evaluación no vaya a terminar en lo que terminó la primera evaluación en el primer plan decenal de educación. Entonces, se termina el segundo plan decenal de educación, pero también coincide con que se acaba los efectos del acto legislativo 04. Se ha reducido el presupuesto de la inversión en educación, es evidente lo que ha sucedido en el 2015, en el 2016 y lo que va a suceder en el 2017. Se reduce los niveles de inversión para la educación. Es que para el año 2017 se reduce en el casi 11%. Y esa es una reducción muy importante. Pero además persiste, señor ministro, la desfinanciación del programa de la alimentación escolar del PAE. Se dijo que para este año se cuadrarían por lo menos 500.000 millones de pesos, y ahí estamos trancados, todavía están en los 400.000 millones de pesos, y ahora se habla que para el año entrante, van a ser 500.000 millones, pero se nos olvida que el año pasado fueron 800.000 millones de pesos. Se redujo a 400 y se nos prometió subirlo a 600, ya han habido dificultades incluso para llegar a los 500.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que el año pasado se dieron 800.000 millones de pesos, cuando la ministra de Educación nos hizo un cálculo de la extensión de la jornada, nos hablaba de que había que invertir para 7 millones de niños 3,5 billones de pesos en el PAE? Ese fue el cálculo que nos entregó la ministra en un debate de control político que sostuvimos en el 2014. Y es que valdría la alimentación de esos 7,5 millones de niños, valdría esa alimentación 3 billones largos de pesos. Y hoy aparece el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, hablando de 500.000 millones de pesos para el año entrante. En jornada única, los maestros de este país aseveran, y nosotros confirmamos, la jornada única no pasa de ser una mera anuncio propagandístico. La jornada única, según la ministra, construir 50.000 aulas, vale 16.3 billones de pesos. Pero se necesitan más de las 50.000 aulas. Se necesitan por lo menos 65.000 aulas. Claro, están pensando en atiborrar los grupos, los salones, con muchos niños. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. La OCDE, que es el ejemplo de Colombia, es casi que nuestro espejo donde nos miramos, tiene promedio 16 niños por curso y tiene 2 maestros. ...19 niños en algunos países, 20 niños, pero en Colombia son 40 y 45 niños, 50 niños.
Entonces uno se pregunta, si quisiéramos estar a la par de esos países, en donde hay 2 maestros por grupo, doctora Susana, donde hay un maestro de unas condiciones académicas excepcionales, que si los niños se quedan en la obtención de los logros, actúa un tercer maestro y entonces lo nivelan. Eso sí se llama una promoción automática de calidad, y no las promociones automáticas que sacan por decreto. Entonces la pregunta es si eso lo pudiéramos traer para Colombia, de las cosas positivas que tiene la OCDE. ¿Cuántas aulas escolares tenemos que construir? ¿Y cuántos nuevos maestros hay que vincular? Y si habláramos del deterioro en que se encuentra casi el 50% de la planta física de los planteles educativos, de las 44.000 sedes, que hay que restaurar, reforzar, ¿cuánto hay que invertir en eso? Y si uno se pregunta que el PAE implica tener restaurantes escolares, ¿cuántas instituciones tienen verdaderos restaurantes escolares? Ni el 1%. Son dramáticas las condiciones en que los niños comen. Es decir, yo llamo la atención al mencionar todo esto, desde el preescolar. 75.000 aulas se necesitan en el preescolar para atender 1,5 millones de niños por fuera. 75.000 nuevos maestros hay que nombrar ya para atender a ese 1,5 millones de niños, para que esos niños hoy, cuando estén en el grado 11, o sea, cerca al año 30, 2030, podamos decir que para esa fecha Colombia es la más educada, pero hay que empezar ya. El presidente de la República le dijo a los colombianos que al terminar su mandato cumpliría con esa recomendación de los sabios, de llevar el 7% del PIB para educación. Pero es que el 7% del PIB para educación cuesta, ministro, 63 billones de pesos para el año entrante. El PIB del año entrante estará en 900 billones de pesos. 63 billones de pesos, frente a 33.6 billones de pesos, que será lo de la educación el año entrante. Estamos en un desfase de 30 billones de pesos. De 30 billones de pesos con respecto a la promesa presidencial. Y entonces necesitamos que el plan decenal próximo, el tercer plan decenal de educación, y ahora que iniciamos en el posconflicto, y cuando uno entiende el posconflicto como que hay una voluntad, que hay un acuerdo de voluntades, y que hay que erradicar las causas de la violencia, pues indudablemente un tema que tiene que saltar a la palestra pública es el tema educativo. ¿Cómo se va a organizar el presupuesto para el posconflicto? ¿Cómo hacemos que los niños colombianos tengan una buena educación? Ese es un tema absolutamente fundamental. Y en buena hora, señor presidente, viene este debate, porque estamos a pocos días de la firma de los acuerdos. Estamos a pocos días del plebiscito, ya estamos en el posconflicto. Pero miren esto, estamos a puertas de celebrar la marcha del hambre de los maestros que inició el 23 de septiembre del año 1966 y que marcharon los maestros peleando por los recursos para la educación. Y el situado fiscal apareció por primera vez en la historia educativa, de la legislación educativa. Apareció como producto de la marcha del hambre, cuando marcharon los maestros desde Santa Marta hasta Bogotá durante un mes. Allá nació el situado fiscal. Esa es una reivindicación del magisterio colombiano. Por eso los maestros pelearon con tanta vehemencia en el 2001, cuando lo cambiaron por la fórmula tramposa del Sistema General de Participaciones, porque como está demostrado en los estudios, la educación perdió 80 billones de pesos. ¿Cuánto vale ponerse en a tono el Estado con la universidad pública en Colombia?
¿Qué es lo que ha calculado el CESU? Que le están debiendo desde el año 2013, hoy tiene que ser mucho más, 13 billones largos de pesos. Es el déficit de la universidad pública en Colombia. Hoy yo creo que se está acercando a los 15 billones de pesos. Hay un déficit de inversión en la educación preescolar, es gravísima. Sería un escándalo en cualquier otro país del mundo que no haya oferta pública educativa en el preescolar como no lo hay en Colombia. Gravísimo que no exista una oferta pública gratuita en educación superior en Colombia, que sí la hay en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, hasta en el propio Venezuela en medio de la crisis que tiene. Pero en Colombia no hay educación pública gratuita a nivel superior. Lo que hay son unas cosas horrorosas como los créditos educativos. Y entonces se volvió negocio no tener educación gratuita superior. Se volvió negocio para ICETEX. Se volvió negocio cobrarle a los muchachos intereses en la época de desembolso, cuando esté estudiando el joven. Porque tiene que competir con la banca privada. Y está peor que la banca privada. Y entonces le suman los intereses del desembolso al capital. Y se convierte en eso en unas deudas impagables. Y merodean los corruptos cobrándole a las familias empobrecidas, porque no pueden pagar. Y hasta instituciones inmobiliarias para rematar, para quitarle las pertenencias a quienes son codeudores o deudores. Y no contentos con eso, el Estado impulsa otra cosa horrorosa. Si se le genera un problema a una familia pagar entre 30 y 50 millones de pesos a través de líneas como el ACES, pues ahora se inventaron Serpilo Paga, dice que para los más pobres de Colombia, Sisbén 1 y 2 y 3, pero con los volúmenes más altos de crédito educativo, porque un crédito educativo en la Universidad de los Andes, en una universidad privada, fácilmente puede llegar a 10 millones, 14 millones de pesos por semestre. Es decir, estamos hablando de deudas de 150, 200 millones de pesos para los más pobres, y son deudas disque becas, cuando en realidad es un crédito educativo disfrazado de beca. Y le echen el cuento a esos muchachos que hoy se sienten felices, señor ministro. Aquí en la plenaria del Senado vinieron unos muchachos y nos increparon que por qué estábamos atacando Serpilo Paga, que por qué le negábamos ese derecho, cuando en realidad estos efectos se van a sentir en 4 o 5 años, cuando terminen estos muchachos. Ojalá que no queden como los casi 60.000 jóvenes que hoy están reportados a Datacrédito, porque no pagaron el crédito educativo. Y eso les genera serios problemas laborales para conseguir trabajito. Y entonces Serpilo Paga en unos años, una familia en unas condiciones, primero de desempleo, segundo que no hay muchos recursos, y entonces pagar 150 millones de pesos, y los tienen que pagar porque no se cumplió el requisito de la condonación, porque la condonación establece 2 requisitos: 1, obtenga el título en el tiempo establecido, y 2, obtenga el decil superior en las pruebas PRO. Entonces seguramente van a pasar algunos, pero aseguro que va a ser muy difícil para aquellos que no puedan cumplir los requisitos en la condonación de esos créditos. Llega a haber una situación muy complicada. Pero además yo no tengo nada contra la universidad privada. Me parece que la universidad privada ha hecho un trabajo importante para el desarrollo de la educación en Colombia.
Yo entiendo que hay familias que tienen los recursos suficientes para pagarle a sus hijos una universidad privada. Pero lo que reclamamos es por qué el Estado y el gobierno no ofrece la educación pública superior gratuita. Ese tiene que ser un propósito nacional. De lo contrario, si no hay gratuidad de la educación, desde el preescolar hasta la universidad, no se garantiza el derecho fundamental a la educación. Si la educación sigue siendo considerada una mercancía y para adquirirla hay que obtener un crédito, pues no estamos en un país, no estamos en un Estado social de derecho. Por eso, señor presidente, creo que este es un debate muy importante sobre cuál es el futuro de la educación en los próximos años. Yo quisiera escuchar del viceministro de Hacienda y del ministro de Educación que nos contaran cómo tienen planeado el plan decenal de educación, que a pesar de que es un plan indicativo, sería muy importante que el tema financiero se pusiera a tono con la promesa del presidente Santos y con la exigencia de los sabios de Colombia, de que definitivamente este país, para que se pueda enrutar por las vías del desarrollo, de la paz estable y duradera, tiene que colocar como punto y como eje central del desarrollo social una educación pública, gratuita y de altísima calidad. Muchas gracias, señor presidente.